Buen día, saludos a todos mis compañeros. Mi nombre es Sonny Mesiro. Nuestra identificación, número terminal en 142. Hoy venimos a dar la sustentación del trabajo de la fase 4. En este trabajo nos dicen actividad, resolvemos sus propias palabras, nos hacen una pregunta, cuál es la transmisión de la línea, ¿qué entiendes por transmisión de la línea? La transmisión de la línea es un conductor que sirve para la transmisión de ondas electromagnéticas y energía, básicamente formado a conexión por la transmisión y receptor de órdenes prioritarias del sistema. La segunda nos permite definir los parámetros de las líneas electromagnéticas. La entrada de impedancia ZI, y como sabemos que ZI es la impedancia, la entrada de impedancia, la fórmula de Z es igual a omega. Entonces nos dice que la impedancia de transmisión de la línea es la impedancia, y la impedancia es una línea de transmisión de la impedancia que cualquier señal de entrada. Y la entrada de la impedancia, nos dicen que la impedancia de la entrada es la línea, depende de la impedancia, las características de la carga de la reflexión puede ocurrir entre la impedancia de la fuente y la impedancia de la entrada. También nos preguntan sobre el estacionamiento del VSRW. Aquí en la impedancia de entrada pues tenemos una fórmula que es gamma es igual a Z sub L sobre Z sub O menos Z sub O y sobre Z sub L más Z sub O. Y en relación de onda estacionaria, vemos que el voltaje de la radio define la rotación y la transmisión del reflector del voltaje a través de las ondas electromagnéticas y la frecuencia RF eléctrica del sistema, la transmisión eléctrica del sistema. Ya como punto inicial del trabajo, también nos piden el punto C, onda eléctrica y longitud longitud física y longitud eléctrica nos piden este punto, el punto C. Para no extendernos tanto, voy a pasar a explicar un momentico el paso del trabajo. Porque en el punto 3 nos preguntan cuál es la proporción de la carta de Smith en el estudio de propagación de la onda. Ahora sí pasamos al ejercicio, donde nos dicen un cable coaxial de una línea. Dice, una línea coaxial tiene las siguientes características, las características geométricas de parámetros. 1 miliamperios, 6 milímetros, T es igual a 6 más 20 micrómetros, y la conductividad es OC igual a 1 por 10 a la 6 segundo sobre metro. Dice las propiedades del conductor y la propiedad aislante y la frecuencia de la señal aplicada, es lo que nos están pidiendo. Ustedes nos piden calcular los parámetros RLCG usando la distribución de modelos, calcular la propagación de los parámetros de alfa, beta y sobre la impedancia de las características de la línea de transmisión, que es Z sub 0. También nos piden calcular la propagación de la velocidad del voltaje pico y de la onda, y la propagación de la longitud de onda en lambda y en la atenuación de alfa. Bueno, compañeros, como sabemos, el número de grupos de nosotros terminado en 6, lo sumamos, tenemos un total de 26. Y en la frecuencia de 142 por 10 a la 5 quedaría 1.42 kHz. Entonces vemos que delta sub P, y esta es la fórmula, ahí la reemplazamos por los valores, que nos daría que pi es igual a 142, porque aquí es 1.42 por 10 a la 5 Hz. Aquí utilizamos que 1 por 10 a la 6
y 1.257 por 10 a la menos 6. Eso nos da un total de 1.3355. Aquí la comparación, nosotros la comparamos. 1.3355 es igual a 1 miliamperio. Este es para combinar la fórmula del RGLC con la comparación. Aquí tenemos la muestra en GeoGebra. Pasamos al segundo punto, que ya es calcular el RGLC. Utilizamos la baja frecuencia, la fórmula de la baja frecuencia. En G utilizamos frecuencia, pues cálculo única. En L utilizamos también la de baja frecuencia y en C también cálculo único. En ese calculamos el procedimiento de R, procedemos a calcular el procedimiento de R. Esta es la fórmula y en este cambiamos los valores. Ya sabemos que 1 sobre 1 por 10 a la 6, eso es igual a 1 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, más 1 sobre 2 por 6 a la 10 elevado a la menos 3 metros, y 1 por 106, aquí me equivoqué, porque aquí es 26 por 10 a la 6 a la menos 6. Menos 6. Entonces nos da un total de 1.3385 ohmios sobre metro. Aquí procedimos a calcular G. Como sabemos que nos da la fórmula 2pi sobre O sub D de Ln de AB. Aquí reemplazamos los valores y nos da un total de 3.507 por 10 a la menos 3. Pasamos a calcular L, que nos da un valor de 5.5835 por 10 a la menos 7 hercios, y en C nos da un valor de 5.2783 por 10 a la menos 11. Bueno, compañeros, aquí tenemos también GeoGebra. Rápidamente paso un momentico a la calculadora. Mientras que me carga un momentico el internet. Pasamos al punto 2, donde nos piden usar la distribución del modelo de calculación de la propagación de los parámetros de alfa, beta y z sub 0, que es las características de la línea. Bueno, aquí utilizamos la fórmula, reemplazamos los valores y nos da que los valores nos dan 0.9694 más 0.006724. Eso quiere decir que alfa nos quedaría en 0.04679 y beta nos quedaría en 0.0673. Veremos si nos carga un momentico. Aquí está. Pues todo el ejercicio comprobado en GeoGebra. Verificamos, observamos que nos dan todos los valores. S sub P nos da 1.33, ya verificamos que está bien. R 1.3385. G 0, nos da 35,0 por 10 a la menos 7, creo que es, a la menos 1 a la menos 10. L nos da 5.5835, por 10 a la menos 7. C nos da 5.28 por 10 a la menos 11. Aquí calculamos alfa y beta. Beta nos da 0.6734, alfa nos da 0.0044679. Verificamos y está todo bien. Acá nos punto también hallamos las características de la línea, la impedancia y las características de la línea. Esta es la fórmula. Nos da un resultado de 100.43. Aprovechamos que estamos acá y nos da el mismo valor. Aquí está la comprobación de la comprobación que nos da el tutor. Verificamos, todo está bien. 1.33, 133, 3.5, 6, 00.48, 0.67.
la propagación constante, atenuación constante nos da 0.00, la fase constante también nos da también igual, eso está bien, y vemos que las características de las líneas de la transmisión de la línea también están bien. Ahí pasamos a calcular el punto D, que es calcular el voltaje pico de la onda electromagnética en lambda, y también la contamos en alfa. Tomamos que B sub P es igual a 2 por phi por 1.42 por 10 a la 5. Lo reemplazamos por beta, que es 0.6735 radiales. Eso nos da un valor de 1.33224 por 10 a la 8. Ahora procedemos a calcular lambda, que es 2 phi por beta, nos da un valor de 932.915 milímetros. Aquí calculamos el dB, que es dBi por metros. Eso la calcula eso nos da como resultado un valor de 0.048, 0.04061 dB. Aquí está también la imagen de la función en GeoGebra. Pasamos y como vemos tenemos a lambda 933, B sub P tenemos 1.32 y el dB tenemos menos 0.0406113. Verificamos y está bien. Esta parte también la podemos verificar acá y vemos que BP está en 1.33, lambda está en 932.90 y el dB está en menos 0.044. Está excelente. Agrando un poco la imagen para que la podamos ver, y ahí está excelente, el ejercicio está bien desarrollado. Aquí nos pasamos la interpretación, pasamos al segundo punto. Nos dicen la línea, ya creemos que de las características de la línea 65 ohmios, línea de transmisión sin pérdida tiene un total de la impedancia de carga es de 75 menos 50 ohmios, pues es los números del grupo, que es 6, y CC en milímetros tenemos que pasarlo a metro, que es 1.42. En esta conversión de CC de esta la pasamos, de que está en milímetros la pasamos a metro. Ya tenemos los valores, las características de la línea en 75 ohmios, la impedancia de la carga en 75 menos 50 ohmios, la línea es 6 metros, aquí 1.42 milímetros, pasamos a metros, nos quedará 0.142 metros. Vemos que lambda nos quedaría en 0.142 metros y la línea nos quedaría en 42.2535 lambda. Aquí calculamos el coeficiente de reflexión, que vemos que es Z sub L y menos Z sub O sobre Z sub L más Z sub O. Reemplazamos los valores, eso nos da 0.1 menos 0.3. Entonces aquí la magnitud de la fase nos quedaría igual a 0.31, mayor o igual a 71.56 grados. Verificamos en GeoGebra y también vemos que está bien la magnitud y el ángulo también, el ángulo y la magnitud. Ahora calculamos la entrada y la impedancia, que es DBS, el BSWR, sabemos que es 1 sobre, acá hacemos las variaciones y el BSWR nos da 1.9249. En verificación, enseguida verificamos 1.9249, está bien, y vemos que la entrada de la impedancia de la SIM nos va a un valor de 53.01334 más 35.8887 ohmios. La verificación también está excelente. Verificamos en el probador SIM 53, vemos que la intensidad es 45 lambda, la entrada de la impedancia es de 53.01, vemos que es 0.10, y el ángulo, la magnitud también en el coeficiente de reflexión, y también están bien.
El BCR, que es 1.9245, también está bien. Ya en el tercer punto nos piden, en este tercer punto nos piden es utilizar el programa de Smith, el 4.1, software de Smith. Ahí hacemos un pequeño cálculo para sacar la entrada de impedancia, el coeficiente de reflexión, el BCWR. Ese utilizamos, aquí está el software. Bueno, ya aquí más o menos estaba haciendo. Ya sabemos que para comenzar el software primero que tenemos que entrar a Tool, en Setting. En Setting calculamos la impedancia, que es de 75 ohmios. Como lo verificamos, aquí está. Después entramos en Keyboard. En Keyboard hacemos también unas modificaciones. Le ponemos 75 menos 50 ohmios. Después utilizamos aquí, utilizamos los 75 menos 50 para no modificar porque ya está hecho, nos da un resultado. Aquí hay 75 en la magnitud y en el ángulo menos 50. Ya vemos. Ahí, bueno, como estamos hechos, otra vez DP, nos salió otra vez, ya es verificado, ya lo teníamos hecho. En ese después utilizamos la línea de transmisión. Aquí le damos 75 ohmios. Y aquí se nos hace la pequeña circunferencia. Miramos el voltaje terminado al final de la que nosotros termina en 23, pero redondeándolo porque acuérdate que nos toca coger los últimos números como decimales y hacerlo, a ponerlo al punto, nos da el valor de 53.91 menos 63 a la verificación. 53.051 más 35, bueno, ahí está la aproximación, nos dan el ángulo. Y acá ponemos para que nos den los valores del BCR, el Z, las características, y eso lo ponemos, lo centramos en el centro, lo más centrado, y nos da el resultado del BCWR, las características y también el ohmiaje. Este es en el tercer punto, que es lo que nos mandaron a desarrollar. Bueno, compañeros y tutores, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.